Hola, buenas tardes. Gracias otra vez por estar aquí en un día tan ominoso y futbolístico también. Muchas gracias a los que habéis venido a sentaros. Está muy bien. Vamos a ver una película estupenda, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por cedernos las copias. Muchas gracias, aunque no esté aquí, a Andreu Jauma, que confía en mí para este ciclo. Y muchísimas gracias a Desiree de Fez, que me acompaña hoy y que escribe en Fotogramas. Escribe en el español regularmente en la sección semanal de crítica de cine y tenía una sección que fue la que me infatuó de su talento, que está en página 2, donde se acostumbraba a sentar con el presentador a comentar las diferencias entre una adaptación literaria y su texto cinematográfico. Y lo hacía con un estilo tan didáctico y preciso que dije, bueno, tiene que venir Desiree, por favor, porque ella nos va a contar mejor que nunca esta película que Buñuel rodó en 1951. Hace 2 semanas vimos Los Olvidados, que es la película inmediatamente anterior, y esta película la escribió con Manuel Alto Laguirre. Y nada, como introducción deciros esto: esta es una película de Buñuel de encargo, completamente ligera, y la semana pasada os dije, ¿puede hacer Buñuel una comedia? Pues espero que lo disfrutéis y que lo veáis. Estaremos de vuelta en el coloquio y la comentaremos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado de la película. Recordad que aunque Desiree y yo vamos a tener un coloquio sobre los ejes en los que hemos planteado este ciclo y sobre esta película en concreto, y vamos a intentar explicarla, contextualizarla y demás, podéis intervenir cuando queráis, podéis decir lo que os ha parecido. No tengo ningún tipo de problema, porque en general cada vez que habéis intervenido, que ha sido mucho estas 2 últimas semanas, me habéis hecho moverme a mí y al invitado o invitada en cuestión del lugar en el que estábamos. Eso también está bien. No concibo esto sino como un lugar móvil en este sentido. Y además los diálogos al menos te obligan a recorrer 2 puntos de vista, el tuyo y el del otro. Dicho lo cual, estábamos en 1951. Luis Buñuel necesitaba hacer otra vez otro vehículo y hizo esta película que, como habéis visto, es cortísima, es muy simpática y es absolutamente extraña. Como Desiree, hablando con ella ahora tomando un café, he visto que lo tiene clarísimo y que os va a deleitar, le voy a plantear la primera cuestión. Habiendo visto la película, como habéis visto, lo que sorprende de la película es lo increíblemente amable que es. En esta película no hay más que rastros pequeños de la sátira habitualmente ácida y mordaz que suele estar en Luis Buñuel. Como pequeño apunte, luego lo retomaré, hay una cosa que ha dicho Desiree que es muy brillante y que se me ha quedado en la cabeza, que es que Luis Buñuel conquista todo el tiempo su libertad, a veces por ausencia y a veces por interrupción en sus toques. Y en esta película encontramos una prueba de esto también en lo pequeño. El protagonista es, como habéis visto, Oliveiro, este joven mexicano entregado a una mujer fatal, pero la película en ningún momento se mueve de las historias de buenos sentimientos que abundaban en la época, apareciendo en ese autobús y en ese accidentado trayecto todos y cada uno de los estereotipos que podemos imaginar, ¿no? O sea, todas y cada una de las figuras arquetípicas que el cineasta va colocando con su habitual fuerza. Entonces, la primera pregunta que le quería plantear a Desiree es, digamos, cómo podíamos leer o contextualizar esta obra y cómo también en un contexto histórico cuyo rodaje no fue fácil, y sé que nos lo vas a contar, vamos. Sí. Bueno, la película, como un poco anunciaba Pablo, es una peli por encargo, es una de las películas que hizo de encargo, en este caso para ser vehículo de la actriz, pero bueno, que antes también decíamos que muchas de sus obras maestras, entre ellas Viridiana, eran vehículos para el servicio de alguien, ¿no? Viridiana es una película producida por un mexicano cuya mujer era Silvia Pinal, y Silvia Pinal se encaprichó en que quería hacer esa película y fue la razón, ¿no? Entonces, o sea, que quiero decir que la cosa esta del encargo no es una cosa que sea negativa, ni tenga por qué ser negativa en la filmografía de Buñuel, pero sí que es verdad que es una de las pelis que a priori, a simple vista, parece como una peli muy ligera, como una película hecha por encargo, en la que parece que cuesta un poquito más rastrear
las huellas de Buñuel, pero a la que rascas un poquito, o sea, tampoco hay que hacer mucho esfuerzo, te das cuenta de que prácticamente todos los temas clave de su filmografía están. Lo que sí que es verdad, y eso lo comentaba él en declaraciones, es que de alguna forma él en esta película se planteó que quería tratar los temas de siempre, pero de una forma menos grave, es decir, intentar aligerar un poco todo. Un ejemplo muy claro es toda la trama que tiene que ver con el ataúd, con el féretro de la niña, por ejemplo. No está planteado de una forma excesivamente tenebrosa, ni de una forma cuando es la presencia de la muerte en un espacio muy pequeño y muy reducido, y está planteado de una forma mucho más... pasa como una anécdota casi, una cosa tan bestia, ¿no? Y en ese autobús hay un nacimiento, hay una muerte, aparece el deseo, ¿no? La represión del deseo por parte de Oliveiro, que es uno de los temas claves de la filmografía de Buñuel, ¿no? Como el hombre reprime el deseo y la mujer al final le hace caer o le hace hacer algo que en principio no debería. Lo que os decía, la muerte totalmente todo el tiempo presente, incluso de alguna forma el viaje, la subida al cielo, tiene algo, ¿no?, casi místico, ¿no?, de ir hacia un lugar desconocido, ¿no?, algo similar a la muerte, ¿no?, también. La forma de representar los roles masculinos y femeninos también es muy similar a cómo lo hace en el resto de su filmografía. Y una cosa interesantísima que es el humor, ¿no?, que siempre se ha comentado que él tiene básicamente 3 comedias puras, que una es Ensayo de un crimen, otra es La ilusión viaja en tranvía y la otra es esta. Pero bueno, antes hablábamos con Pablo que realmente el humor está en todas sus películas. De hecho, yo siempre que he dado alguna clase sobre Buñuel, vosotros seguro que habéis visto muchas películas de Buñuel, pero sí que me he encontrado en clases con gente muy joven que empezaba a entrar dentro del universo del cineasta y que no entraban totalmente liberados un poco por la presión de que Buñuel es un pope, ¿no? Es como una figura tan importante que te acercas a él con tanto miedo que eso te impide a veces disfrutar de todo lo que hay ahí. Y Buñuel era un guasón, era una persona que incluso tratando temas muy complejos y muy profundos, el humor estaba continuamente presente y en esta película está todo el rato. Y otra constante, otra cosa importante de la filmografía de Buñuel que está en esta película es cómo entra lo surreal, ¿no?, que en este caso entra a través de lo onírico, a través de los sueños, en los que Buñuel también es un maestro, ¿no? Yo creo que las escenas de sueños más bonitas que recuerdo están en películas de Buñuel. No sé si recordáis, por ejemplo, en El ángel exterminador, un momento en el que se duerme una de las mujeres enclaustradas dentro de esta casa, que ve como una mano que va caminando por el suelo y que intenta ahogarla, por ejemplo, o El sueño de los olvidados, que es preciosa, que creo que la visteis hace nada también, ¿no?, con el niño, el bistec y la madre y tal. O sea, que realmente jugaba muy bien con una persona en la que lo onírico lo trataba muy bien porque lo trabajaba desde un enfoque muy surreal, muy de la idea, ¿no?, más que de la puesta en escena. Y luego hay otra cosa que nos da un poco a pie, en este caso esta película se rodó un poco a salto de mata, es una película que se les acabó el dinero sobre la marcha, de ahí que acabe de una forma tan abrupta, porque sí que siguieron cierta cronología rodándola. Ahora en el cine no es lo habitual, puedes empezar por el final, pero en este caso sí que se explica que siguieron cierta cronología y que el desenlace de la película es así de abrupto porque no tuvieron el dinero suficiente. O por ejemplo toda la parte de la subida del camión a la montaña, a mí me parece encantadora, me parece preciosa, pero en realidad es una maqueta cutre, pero claro, es bonita vista con la distancia, con el tiempo, pero en el momento se vivió como una cosa muy tosca y muy cutre, y era por eso, ¿no?, porque de golpe se les acabó el dinero por en medio. Pero yo fíjate que, y esto lo hablamos antes con Pablo que creo que en el caso de Buñuel nunca ha sido un director, que creo que esto era una de las preguntas que me planteabas también, obsesionado con el estilo, ¿no?, obsesionado con hacer una cosa visualmente preciosista, sino que todo lo contrario. Yo creo que Buñuel, antes que nada, era un director muy funcional, que lo único que le preocupaba era utilizar los medios de los que disponía de la forma que fuera más idónea para contar lo que quería contar. Y todo siempre al servicio de la idea. Y precisamente por esa libertad y por esa voluntad de encontrar siempre una idea a través de la forma, conseguía a veces imágenes bellísimas, incluso algunas con un valor icónico alucinante. Viridiana en la cama con el tío quitándole el zapato, todas
todas estas imágenes que son preciosas, o el momento de vida también de la foto de los mendigos, por ejemplo, que es como una imagen súper icónica, pero no hay una voluntad esteticista, preciosista, de intentar sofisticarlo, sino que precisamente por eso, por lo libre que era, contando las cosas y explicándolo todo, y lo poco obsesionado que estaba en la forma, y lo poco que la forma le condicionaba la manera de contar las cosas, conseguía imágenes muy, muy, muy poderosas. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque supongo que es un cineasta que, a diferencia de la mayoría de directores y directoras de las que hablamos, no conquista un estilo, sino que más bien parece que cada idea le plantea un desafío diferente, ¿no? Hemos visto estas semanas unas películas muy interesantes con las que ahora, y a partir de ahora, y dicho sea de paso, ya que lo ha mencionado Desiree, el 11 de junio estaremos aquí haciendo una mesa muy especial para El Ángel Exterminador. Creo que va a ser lo mejor que hagamos en este ciclo, así que venid, que os lo pasaréis muy bien. Después de esto ya todo será cuesta abajo. Veremos La ilusión viaja en tranvía, que es maravillosa, pero El Ángel Exterminador va a ser el momento del ciclo. Es como digamos, ese momento en el que los Beatles tocan I Wanna Hold Your Hand, ¿no? O sea, tenéis que estar aquí. Y lo que me parece muy curioso es que, llegados a este momento, que hemos visto Nazarín, Los Olvidados, el Gran Calavera, digamos que hemos viajado por bastantes películas de la etapa mexicana de Buñuel, es que podemos dialogar. Lo que me sorprende de esta película en concreto es que es una película absolutamente realista, como tú bien has dicho, llena de elementos dramáticos, porque la trama del hombre reprimido será el centro de él. Sí, del 90% de sus películas realmente. Sí. Exactamente, de hecho es lo que planteó Blanca, ¿no? También hace 2 semanas, que todos los hombres de algún modo tenían una tensión con las mujeres que las hacía menos hombres, y en eso también Buñuel era un cineasta rabiosamente moderno. Es decir, lo que me interesa, ya respondiendo a tu pregunta, de él es que cada película de él, conforme se va haciendo mayor, a partir de la etapa francesa también, parece decirte que él ha vuelto a nacer. Por eso también acepté hacer este ciclo, ¿no? Buñuel, a diferencia de todos los cineastas de casi todas las naciones, y esto es una rara avis que tiene el cine español para su bien, es literalmente eso que Martin Scorsese decía, ¿no? Que hay 3 tipos de cineasta, ¿no? El topo de interior, el outsider. Él es realmente un outsider, pero también en el sentido formal, porque a planos rabiosamente llenos de deseo pueden surgir un zoom vulgar, un movimiento de cámara bestia, un toque de humor donde es toda una película simbólica. O sea, realmente Buñuel es la clase de cineasta que no cabe ni siquiera en este coloquio, pero tampoco cabe en 1000 estudios. O sea, cada texto cinematográfico suyo, o cada obra, o cada película que veáis, os planteará unos dilemas y unas necesidades diferentes. Lo interesante de esta es como, tengo la sensación, ¿no?, que, usando una metáfora que vais a entender muy fácil, lo que hizo Woody Allen en 2004 en Melinda y Melinda, ¿no?, o si queréis en Match Point y en Scoop, que es rodar la misma historia y la misma película desde distintos ángulos, como si fuera una discusión entre 2 dramaturgos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te cuento una premisa? Es lo que yo creo que está haciendo aquí Buñuel, porque realmente, como tú bien has dicho, no solamente resume todos sus temas, sino que además es una película que tiene muchísimo en común con Los Olvidados, en el sentido de que recoge por primera vez en su filmografía, y esto es muy importante, una cierta conexión con México. O sea, una de las preguntas que íbamos planteando aquí es si existe algo así como el cine nacional entendido en todo su sentido cultural. Y me pareció una pregunta sugerente, porque Buñuel es una figura muy mestiza dentro de España y muy mestiza dentro de México, y muy personal ya en Francia, que realmente hace películas nada elegantes para los franceses, que son muy, muy pomposos en sus expresiones más autorales, ¿no? Y lo interesante es que en esta película parece contar lo mismo que Los Olvidados. Si os habéis fijado, el estilo es absolutamente despejado, se obvian, y esto es una característica que Buñuel, según cuenta en sus memorias, en Mi último suspiro, él aprendió a rodar cuando llegó a México. O sea, para él Las Urdes y Un perro andaluz no eran películas, en el sentido de que no estaba habituado con el lenguaje del cine. Entonces no podemos descartar que esto también sea una película de aprendizaje, pero también en el sentido de que él ha encontrado un tono y ha descubierto que con ese tono se puede encontrar algo más que una tragedia. Y la
pregunta que te quería plantear es si ¿crees que es posible que Buñuel sea 100% realista? Yo creo que justo con una secuencia como la secuencia onírica esta que mete en la película ya se evade, ¿no? En todas sus películas hay fugas que lo alejan de la realidad, pero precisamente por eso, por lo libre que es en todo, ¿no? En la forma de utilizar los sueños, en la forma de introducir elementos surrealistas, consigue algo muy puro y muy verdadero, ¿no? Antes decías, captura un poco la forma de vida en México, que yo creo que Los Olvidados es un ejemplo de cine que es puro cine social, pero al mismo tiempo no es un cine social de tesis. Yo creo que él tenía esta habilidad como de captar la esencia de las gentes, de las ciudades o de los países donde rodaba, pero sin teorizar sobre ellos, sin comerse la cabeza. Y precisamente por eso, porque captaba lo espontáneo de todo el mundo, conseguía algo tan puro y tan vivo, ¿no? Y antes lo hablábamos que estábamos tomando un café y hablábamos de que probablemente los dos directores españoles, aunque Buñuel la verdad es que pocas películas españolas tiene, casi todas están hechas en México o en Francia, y el otro era Berlanga, que habían conseguido captar esta esencia española haciendo un cine que ya se basara en la conversación, como era el caso de Buñuel, o ya se basara en otros temas, como en el caso de Berlanga, como en el caso de Buñuel, basándose en otros temas, captaba esta esencia precisamente porque no buscaba una tesis detrás de cómo era la naturaleza del mexicano o cómo era la naturaleza del español o cómo es la naturaleza del francés, sino que yo creo que era una cosa de un gran observador, alguien que escucha, alguien que atiende, alguien que sabe detectar dónde hay algo que tiene interés, pero no intenta racionalizarlo en exceso. De hecho, es el reverso, ¿no? Fíjate que lo intenta racionalizar poco, que a veces se va a lo surreal, ¿no? Se va por completo a la ensoñación, se va a algo más etéreo, ¿no? No tan concreto. Sí que es verdad que en el caso que eso sí que me sorprendió cuando volví a ver Subida al cielo, sí que hay algo que es la presencia esta de la tradición, las canciones, un poco como la forma de vida en el pueblecito este de San Jerónimo, que eso yo creo que no es algo, no creo que sea tanto una aportación de Buñuel como en este caso sí que se nota la cosa del encargo, ¿no? De intentar, ya que ambientaban la historia, él contaba que no estaba acreditada, pero que durante la escritura del guión de la película había una chica mexicana que les asesoraba y les explicaba un poco cómo era la forma de hablar, cómo era la forma de relacionarse los personajes, cuáles eran las costumbres del lugar y así. Y yo creo que quizá tienes la sensación de que es un cine más anclado a México por una cuestión de la naturaleza del encargo, que no porque a él le obsesionara reflejar una naturaleza mexicana, hacer un cine más autóctono, ¿no? Y es curioso porque hay dos paradojas, ¿no? La primera es que eso no le ha impedido, creo que fue un año y medio o dos, que los cineastas y críticos mexicanos votaron en una lista y él creo que quedó cuarta. O sea, que no ha impedido, digamos, ser perfectamente integrado en la conciencia. Exactamente. Pero también es lo que decía, también como la mejor película en la última encuesta esta que ha hecho Caimán de las mejores películas españolas de la historia es Viridiana, ¿no? Y es lo que comentaba, que Viridiana es una película rodada en España, con dinero todo mexicano, pues lo que os decía, de un empresario que decide invertir su dinero, pero el Buñuel quiere rodar esa película en España y con muchos problemas para traérsela a España y pasando por los censores que leyeron el guión y demás, y al final consiguió rodarla en España. El service es español, es decir, había productoras, no sé cómo explicarlo, es esto que también se hace en el cine ahora, que se llama un service, que es una empresa americana que decide rodar una película en España y lo que hace es contratar a una empresa española para que le gestione todo lo que es el rodaje, para que le prepare el rodaje como si dijésemos, pero el dinero es americano. Pues eso es Viridiana. Viridiana es una película que el dinero venía de México, lo único que sí que es verdad que todo el service se hizo, por un lado la productora de Pera Portabella y por otro lado una productora formada por cineastas, entre ellos Bardem, por ejemplo, que apoyaban un cine que saliera un poquito como del cine que se hacía más comercial en el momento, ¿no? Pero yo creo que sí que la clave de Buñuel es eso, que puede ser profundamente realista sin caer en este cine de tesis o este cine que intente sobreexplicar las cosas y que precisamente por la libertad esta con la que encaraba las cosas conseguía captar la esencia del español de a pie o en este caso de los mexicanos, ¿no? Y lo hacía de una forma muy, muy interesante, ¿no?
De hecho, espera, es que ahora estás planteando tantas cosas tan interesantes que voy a ir yo por orden, voy a pedirme como el receso mental de vamos a ordenar, porque lo que has dicho de lo español es muy interesante, porque esta también era una de las preguntas que me hice yo y que le hago a la audiencia de qué significa el estilo y qué significa el estilo, digamos, nacional, algo como cine español. Porque creo que más allá de las afirmaciones es muy interesante dilucidar, ¿no? Supongo que tiene que ver, conforme voy avanzando, con un lugar en la tradición. Para explicaroslo con un ejemplo y que no quede todo así como de profesor. Cuando vemos una serie inglesa, sabemos que es inglesa porque reconocemos una serie de manierismos. El señor y la señora tomando el té, el detective refinado y sentado. O sea, lugares comunes que están en el argumento, pero también están en el propio hecho de que para los ingleses y nosotros como espectadores es normal que veamos una película de Jane Austen, de Dickens y un nuevo Sherlock Holmes cada cierto tiempo, digamos que van renovando. España es un país donde, por desgracia, esto ha sido mucho más complicado. Y la figura de Buñuel me pareció muy atractiva porque hizo unas 26, 27 adaptaciones literarias en su vida, muchas de ellas en asociación con grandes escritores como esta, ¿no? Manuel Altolaguirre es su socio. Y, como bien dices, necesitaron a una chica mexicana porque aquí no prescindió de Luis Alcoriza, que era su habitual colaborador mexicano y que era el guionista habitual del estudio de Oscar Basingers. Y en este caso, o sea, es muy interesante porque Buñuel adaptó muchas novelas de Galdós y vimos Nazarín. Claro, Nazarín es una novela fundamental del 19 madrileño, porque Nazarín es ese cura madrileño en el que se va a hablar con los pobres, y un movimiento que hizo Buñuel que me pareció brillante y que en esta película no está, o sea, lo podemos también explicar dialécticamente, porque en esta película, como bien ha dicho Desiré, todos los lugares están identificados, y yo diría más, es lo que os he dicho, o sea, cada arquetipo se puede encontrar en el cine popular mexicano de la época, pero en Nazarín, por ejemplo, o en Los Olvidados, se diluye. No sabemos dónde transcurre. Puede ser México, puede ser España, puede ser un limbo universal. Y eso es algo que para mí hace como muy, muy, muy atractivo el cine de Buñuel, ¿no? Porque en Viridiana también sale Francisco Rabal, pero también sale el Nazarín. Esa mezcla también ya de acentos, de creer que en el mestizaje cultural, pero no entendido, digamos, en el sentido banal del término, sino en el sentido de poner en tensión varias ideas, se encuentra una cierta poética. Por eso me ha parecido muy interesante que lo plantearas con Berlanga, porque Berlanga es el director de Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, que es probablemente su película más conocida, ¿no? Y de hecho hay una escena en esta peli que tiene algo de Bienvenido Mr. Marshall, que es la llegada del aspirante a diputado que se encuentra con el otro, que es muy gracioso, y aquí es donde os decía lo de la introducción del humor, porque el otro es casi igual que él, os habéis fijado que van vestidos igual, que es como una forma de ridiculizar un poco el poder, ¿no? De alguna manera, y ahí está el humor presente claramente, ¿no? En relación a lo que decía, sí que es verdad que esta forma como de borrar los tópicos asociados a un lugar y borrándolos conseguir ser más fiel al lugar que otra cosa, es así en muchas de sus películas. Sí que es verdad que en otras, como Viridiana, yo creo que sí que lo identificas más con la España del momento, pero por una cuestión de que retrata un prototipo de sociedad muy concreta, ¿no? La alta burguesía española, cómo introduce cómo era la Iglesia en ese momento, y ahí sí que es más, sí que es una peli más, aunque sea mexicana, quizá por eso también se considera española, a pesar de que solo sea un service, por eso, ¿no? Porque tiene esta cosa como de que realmente el retrato que te hace de la España del momento es muy contundente, sin jugar a retratar la España del momento, porque a él le obsesionan muchas otras cosas, pero esa obsesión por todas estas otras cosas le llevan a hacer un retrato muy, muy, muy potente, ¿no? de cómo era España en el momento. En esta peli hay una cosa que luego va a repetir en todas sus películas, que me gustaría que no nos lo dejáramos por el camino, y es que es un director de contrastes y muy ambiguo en la forma de explicar las cosas. Es el típico director que se cuestiona cosas, pero al mismo tiempo le fascinan las cosas que se cuestionan. Con la religión ha pasado en toda su filmografía. Él venía de una educación católica muy, muy, muy bestia, familia súper religiosa,
fascinado con la iconografía religiosa, que es algo que está presente en prácticamente todas sus películas, pero al mismo tiempo él se consideraba que no era creyente, ¿no? Y entonces esa especie de contradicción está en todas sus películas. Hablabas de Nazarín y es un caso clarísimo. Hay gente que la consideró en su momento una película profundamente religiosa y gente que lo consideró todo lo contrario. Y Viridiana es una película que a partir del guión, cuando lo leyeron los censores españoles, se cuestionaron el final de la película, que luego hicieron una cosa que fue, no sé si la tenéis presente, que cuando cambiaron el final de la película lo hicieron todavía más punky, todavía más radical con los cambios de cómo era antes del cambio, ¿no? Pero si aceptaron rodar esa película en España es porque consideraron que era una película pues, que hablaba de la religión católica, que, o sea, la vieron como algo positivo. Claro, luego cuando vieron el resultado final se dieron cuenta de que no era precisamente lo que pensaban. Y esto es porque es otra cosa que hacía Buñuel y que aquí también en esta película está, que en los guiones había muchas decisiones que tenían que ver con el tono, que tenían que ver con la forma en la que rodaba luego las escenas, que hacía que cambiara incluso el significado de la escena por completo, ¿no? Y yo creo que un poco el final de Viridiana es eso, ¿no? Que de golpe dices, ostras, es súper radical cuando se basa en una decisión de los censores porque les parecía que el final que había era muy, muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho hay una cosa. Viendo Nazarín, el plano final era, digamos, Nazario aceptando una limosna y luego tropezando, ¿no? Andando con esos andares tan peculiares. Y hay un problema que, poniéndonos un poquito pedantes, está en la filosofía, pero en realidad está, que es qué significa la ironía, ¿no? Porque la ironía, ¿dónde está? En el hablante, en el objeto. ¿Qué significa la ironía? Hay una película que sé que te gusta mucho, que es Starship Troopers, ¿no? Que es una sátira antibelicista y la entregaron a Fox, que es un estudio bastante simpático al intervencionismo militar estadounidense. Y claro, cuando los productores leyeron Starship Troopers, pensaron que en efecto estaban haciendo una película, exacto, y no le vieron ningún problema. Y lo único que le plantearon a Verhoeven, que esta anécdota es muy buena, es que quizá era muy cara para ser una película pro ejército. Y él se rascó la cabeza diciendo, pero es una sátira, o sea, los bichos los estáis matando, ¿no habéis pillado la sátira? Y ellos dijeron, bueno, vamos a rodarla porque es que les va a gustar a todo el mundo igual. O sea, y yo creo que eso es lo que le va pasando a Buñuel, porque si os fijáis, Subida al cielo, una película amable, sentimental, no tiene en principio ningún elemento subversivo, pero si veis la película, la mirada de Buñuel siempre está con la gente de la tierra, nunca deja nada. En ese sentido también me parece muy español. Y me conecta mucho, o entiendo, o interpreto su aprecio por Galdós en el sentido de que, igual que Galdós, más que unos cineastas, que es algo que has planteado ahora y que llevábamos también tiempo planteando, Buñuel no es un cineasta anticatólico. No hace un cine ateo, para entendernos. Lo que hace es un cine de perversión. Es decir, coge el catolicismo y te enseña una cosa, como se dice en Cataluña, de peus a terra, ¿no? Pero nunca sale de la iconografía. La iconografía es fundamental para entendernos. Tú puedes hacer un Cristo divertido, pero necesitas representar el Cristo en la cruz. Necesitas respetar los iconos. Y en todas sus películas hay imágenes que remiten de algún modo a la iconografía religiosa, solo que con otro sentido. Y esta es quizás su película más realista en el sentido de que nunca se separa de las personas comunes y de sus destinos. Pero también es una película perfectamente amable, porque la figura de la mujer fatal, que en sus cines es tremenda, ¿no? O sea, aquí sí que aparece como una figura sin casi ambigüedad moral, o digamos con una ambigüedad moral soterrada, que no sé si estás de acuerdo, pero vamos, yo te invito a que nos lo expliques. Yo creo que sí que, aunque sí que es una peli que es amable en el trato que da, va metiendo sus puntillas en la película, porque Oliveiro al final lo que hace no está bien, es decir, o sea, se está comportando de una forma tan ruin como sus hermanos en realidad, aunque sea al servicio de que ese niño pueda tener una casa y unos estudios en el futuro, todo es una gran estafa. O sea, él parte de la buena voluntad de subir a buscar bueno, no recuerdo cuál es el cargo que tiene,
el abogado, ¿no? Que le tiene que hacer como esta especie bueno, que tiene que viajar hasta San Jerónimo y tal, y acepta lo que le dice, en plan, ¿tú crees que tu suegro podría? Y es como, claro, lo que está haciendo es actuar de espaldas a la ley, y en realidad no es una persona que esté actuando bien, que es por una buena causa, sí, pero aquí ya mete la puntilla hasta que os decía de la ambigüedad, de que los personajes nunca son o blancos o son negros, sino que tienen sus dobleces, ¿no? O el hecho de que él cede al deseo, por ejemplo. Gran parte de la filmografía de Buñuel gira en torno a eso, ¿no? A cómo el hombre de alguna forma se pervierte, a veces no llega a pervertir al otro, pero se pervierte a sí mismo por el deseo reprimido, ¿no? Porque no puede, por una frustración brutal de los deseos con los que no puede vivir y que de alguna forma activa su lado más violento, su lado más que genera más rechazo, ¿no? Pero aquí no reprime ningún tipo de deseo y al final vuelve con su mujer y con la que ni siquiera ha consumado su matrimonio porque no han podido ir a la isla esta, que eso me parece maravilloso, ¿no? También como una cosa muy de comedia, ¿no? De un recurso muy de comedia. Y luego el personaje femenino, que es un personaje muy interesante para la época porque es una mujer fatal que tiene esta frase increíble que formulada por un hombre sería profundamente machista, ¿no? De ya he conseguido lo que quería, ya no quiero saber nada más de ti, ¿no? Eso en un personaje de la época es bastante potente, ¿no? Toda la película es como el personaje que le da casi un punto cómico, ¿no? Y el acoso, o sea, imaginaos ese acoso en un personaje masculino, llegaría a resultar muy violento y por alguna extraña razón no nos resulta tan violento en el personaje femenino, y yo creo que es porque creemos que no va a ceder, pero al final cede, al final acaba cayendo al deseo, con lo que siempre hay alguna puntilla ahí, siempre hay alguna cosa, y luego los pocos escrúpulos de los hermanos, ¿no? Que se están jugando a los dados directamente, qué va a pasar con la casa que debería ser para el pobre huerfanito, ¿no? O sea, que realmente hay mucha mala leche en el fondo, o sea, aunque realmente sí que es verdad que el tono de la película es mucho más amable, claro, no la puedes comparar con Los Olvidados, pero sí que está esa cosa ahí. Y luego hay una cosa interesante que tiene que ver un poco con esta cosa de la ambigüedad que os comentaba y que comentaba Pablo, de que los personajes no son de una pieza. Una cosa que hizo Buñuel en toda su filmografía es que no se compadecía de nadie, porque el tratamiento que hace de los mendigos, por ejemplo, en Viridiana, son unas auténticas bestias. O sea, realmente lo que le hacen a Viridiana es muy heavy, ¿no? Y esto es para el momento en el que hizo eso no lo ves en el cine de ahora. Ahora hay como una serie de personajes que son intocables, una serie de realidades que no puedes tocar, y él se cuestionaba incluso eso, ¿no? Y eso está en Viridiana, por ejemplo, ¿no? Y está en Los Olvidados. Exactamente. Es que ahora que lo has comentado, además Andrea Mármol, aquí presente, escribió sobre el tema, y además me acuerdo porque me hizo gracia, porque como vimos la película juntos, la tengo muy fresca. O sea, una cosa que me gustó muchísimo de Los Olvidados es que no se planteaba la pobreza desde el clásico mito, bueno, ya sea de compasión cristiana o ya sea de Rousseau, ¿no? El buen salvaje, el hombre noble y pobre, el feliz carpintero, sino que te decía que realmente la pobreza es un estado tan deleznable que no hay moral. Entonces el grupo de protagonistas realmente es tan agresivo que no tiene moral, y el niño que intenta desarrollar una moral acaba muerto literalmente, y la reacción instintiva, la escena aquella tremenda en aquel plano alejado, en el cadáver es arrojado, o sea, no es que sea una escena solamente terrible porque el padre tenga claro que hay que deshacerse del cadáver, y además es la aceptación, o sea, la normalización que hace Buñuel de que los pobres que retratan no son gente idílica que está deseando llevar sus buenos sentimientos a nuestros hogares, sino es gente que ha crecido con miseria y que realmente no se puede permitir no normalizar la salvajada. Entonces el cadáver de un niño, pues claro, va lo más lejos del pueblo porque va a venir la policía y nos va a detener. Y esto es algo que me gusta mucho de su mirada, en el sentido de que no es mentirosa. O sea, una definición buena de cursilería, y Buñuel es el cineasta menos cursi, ¿no? Incluso en esta película, como bien has dicho, porque también, claro, es que lo que me resulta gracioso de esta película y amable es que si en todas sus películas la ejecutoria sexual o es postergada o frustrada o literalmente se va a Francia y hace esa película tremenda sobre esa prostituta para la cual realmente el sexo es una zona extirpada del deseo y que da tanto miedo, ¿no? Por eso
Belle de Jour da miedo por eso, no porque ella sea una prostituta más o menos negociando, sino porque ha exterminado como la zona más tempestuosa y feliz de nuestra intimidad, de su vida, y la ha administrado. Y digamos que en todas las películas de Buñuel el acto en sí, ¿no? Hacerlo se alarga o se llena de oscuridad y represión. Y en esta película sucede a costa de un matrimonio no culminado. Y claro, eso en su filmografía me parece de una amabilidad extraordinaria. Es extraño, sí, porque él, en esto que comentábamos con el sexo y con la forma de representar la sexualidad, era similar a lo que comentábamos de la religión y del catolicismo, ¿no? Que al parecer, si leéis, incluso hace nada se publicaron las memorias de su mujer, en las que decía que era una persona como ultra conservadora con todo lo que tuviera que ver con el sexo, que era como de tapar la cerradura de la puerta mientras hacía el amor con su esposa, ¿no? Es alguien que en realidad es un fetichista, ¿no? Que tiene esta delicadeza mostrándote lo sexual de una forma muy sutil. Nunca hay escenas de sexo directo. O sea, realmente esta forma en el fondo fuera una persona tan conservadora con el sexo, ¿no? Y yo creo que de ese choque, de ese conflicto, es de donde salen cosas tan poderosas en su cine, ¿no? Y aquí, pues... No, de hecho, es una cosa que me acabas de traer a la cabeza con esta última intervención, porque la película que vimos la semana pasada, que es posterior, que es él, trata de un hombre muy oscuro que él dijo en sus memorias varias ocasiones que estaba inspirado en él mismo. Sí, o sea, él dijo que se sentía muy cercano y también al matrimonio de sus padres, porque claro, su padre, como el protagonista de él, era un derrotado de la generación del 98, por eso también es tan interesante Buñuel, porque arrastra, digamos, como 3 etapas de la historia de España, que es la segunda mitad del siglo XX, de la que él se convierte como en el principal representante o voz en activo, y la primera mitad con las consecuencias del siglo pasado. Y claro, lo interesante de la masculinidad en Buñuel es que es un cineasta que probablemente concibe todo este trasvase como tragedia y demás, y probablemente en su vida personal era mucho más, digamos, inimaginable para nuestros estándares más o menos liberales, tranquilos y democráticos en los que vivimos ahora, o sea, mucho más desagradables, pero en sus películas consigue acercarnos a esta oscuridad y hacerla como muy discernible, incluso hacer que entendamos, ¿no? Porque ahora pensaba en la escena que es tremenda en todos los sentidos, de la adolescente con la leche y el ciego que está a punto de violarla, es que además no hay ni un atisbo de sentimentalidad, y Buñuel además parece recordar todo el tiempo que el deseo es algo oscuro, pero es curioso, y esto es lo que le separa con Hitchcock. Es una cuestión que planteó hace unas semanas a Andreu Jaume, que propuso tanto mirarlo al lado de Hitchcock, como Antonio Alarcón, como al lado de Bergman. Y digamos, si Jaume pensó, como siempre piensa este buen hombre, que Bergman era el lado religioso, que es una cosa que ahora te plantearé después, pero porque me lo has dicho, pero digamos que el lado de Hitchcock, claro, Hitchcock es un cineasta muy moralista, es lo que comentábamos en el café, ¿no? O sea, Hitchcock, si hace Vértigo, si hace La ventana indiscreta, y si en algún momento sus hombres o sus mujeres son indiscretos, cometen adulterio, son castigados en todas sus películas. En ese sentido es un británico de verdad. Los castiga con humor a veces, con humor negro, pero Buñuel es todo lo contrario, y es muy curioso porque el británico le reconoció el talento. Sin embargo, sus poéticas, en mi opinión, van en modos diferentes. Buñuel es mucho más libertino y mucho más permisivo, en el sentido de que incluso cuando te enseña una figura como la de él o como la de Oliveiro aquí, nunca te va a señalar una antipatía. Exacto. Sí, no hay un juicio hacia los personajes. Y si hay castigo, se lo autoimponen ellos, es decir, no es un castigo que viene desde fuera, no es una lección desde fuera, sino que ellos de alguna forma, el castigo puede ser simplemente el tener que reprimir el instinto, reprimir el deseo que tienen, ¿no? Que es lo que pasa en Viridiana, y el castigo se lo impone el propio personaje suicidándose, ¿no? En el caso de Fernando Rey, ¿no? O sea, que realmente el castigo viene impuesto por la propia naturaleza del personaje y no por un juicio externo del director. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Fundamental entre otros directores que sí que se cuestionan cosas y lo que hacen es castigar a los personajes. Pondría el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Viridiana, el personaje se suicida.
a ojos de otro director probablemente lo mataría a otro personaje o, ¿sabes? O sea, el castigo vendría desde fuera porque ese comportamiento es cuestionado por lo social, ¿no? Es algo que no nos gusta y hay que fusilar a ese personaje. En este caso, el personaje se acaba con su propia vida porque no puede soportar el deseo y la frustración de no poder hacer algo que él objetivamente sabe que no está bien, ¿no? Que es tener relaciones con su sobrina, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia principal, ¿no? Que en ningún momento es moralista en ese sentido, de que no juzga a los personajes. Sí que es verdad, en relación un poco a lo de los personajes femeninos que comentábamos antes, que sí que tiene algo de excepcional, tanto Subida al cielo como Susana, otra película en la que también el personaje femenino era el que decidía y que de alguna forma... y no sé cómo decirlo para que no genere confusión, el personaje femenino está puesto como un objeto de deseo. De hecho, ya hay una peli que se titula Ese oscuro objeto de deseo, que lleva al hombre a la perdición, y eso es una constante en el cine de Buñuel, ¿no? Es el personaje femenino que le hace al final pues perder por completo la cabeza. Entonces, de alguna forma, aunque el personaje femenino es víctima en muchas de sus películas, tiene algo de verdugo, ¿no? De una forma involuntaria totalmente, pero tiene algo de verdugo. En cambio, en el caso de Susana y en el caso de la película que hemos visto ahora, es el verdugo, es decir, es quien decide que tiene que pecar, que el hombre tiene que pecar, ¿no? No sé si me explico ahí esa diferencia. No, de hecho, Blanca García hace unas semanas hizo una lectura similar. Ella nos lo explicó con la taxonomía esta que tiene los estudios literarios y el psicoanálisis, que es mucho más grave, pero básicamente vino a decir eso, ¿no? Siempre que hay un personaje femenino se pone como un dispositivo acerca y hay muchos conflictos en la manera en que los personajes masculinos tienen de mirar y de tratar a quienes desean. Y es muy curioso porque eso siempre va en paralelo con Bergman, con el tema del silencio de Dios, que Bergman se lo plantea como algo grave, y Buñuel en ese sentido también es genuinamente español, se lo ve como algo festivo. O sea, en sus películas, como bien has dicho, la Iglesia católica es o motivo de chanza o posibilidad expresiva de otros rincones humanos, nunca viendo el mismo diagnóstico y a veces de maneras distintas, ¿no? Como ese tremendo final en Nazarín donde no hay nada, todo se ha derrumbado y hay que partir de otros sistemas de valores, o en esta propia película donde digamos que todo el bien que acontece en su vida en el cielo es muy casual, pero eso también es algo que, digamos, se puede explicar mejor con una comedia que con una tragedia, porque con una tragedia... Pero aquí eso sí que está esta cosa que comentamos, que en esta película la religión, el catolicismo, está presente prácticamente en todas sus películas, en esta no. Y es un gesto voluntario que ya te marca el tono de la película. Es muy gracioso, ¿no? Este principio, ¿no? En que te está presentando cómo viven los habitantes de San Jerónimo y te está diciendo que no tienen religión y que de hecho cuando quieren consumar el matrimonio se van a una isla, ¿no? Hay también como mucha coña en eso, ¿no? Que quizá el hecho de que sea una sociedad tan liberal, ¿no? Tan liberada realmente, todos estos vecinos que se suben al autobús, que se creen como con potestad de todo, ¿no? La chica que quiere seducir al otro y lo va a conseguir a toda costa. Oliveiro, que hace este viaje y que está dispuesto a conseguir la casa de la forma que sea, tanto si es por lo bueno como si es por lo malo. La despreocupación del propio conductor, ¿no? Que se queda en la fiesta, ¿no? Que le da un poco igual todo, ¿no? Cómo aparece la muerte por ahí y todo se resuelve de esta forma, ¿no? Como que aparece el ataúd de la niña, pero no es nada trágico, ¿no? Yo de alguna forma creo que libera la película del peso religioso y lo hace de una forma deliberada porque es el inicio de la peli. Bueno, yo creo que es mucho referencia a la serpiente esta del Edén que le da la manzana a Adán a Eva para que se la dé a Adán, y la otra, la esposa es una virgen. Tampoco creo que sea como que, que no tenga mucha importancia el hecho de que no hayan consumado el matrimonio. No lo consumaron porque en toda la película la chica es una virgen. Pero hay alguien que lo impide, ¿no? En el momento en que viene el hermano a buscarlo en el trayecto hacia la isla, o sea, es algo fruto del destino y de la casualidad, o sea, que realmente él decide romper la posibilidad de que ellos consuman el matrimonio en el momento en el que sitúa esa escena
en el momento en el que van a... Sí que es verdad que la iconografía religiosa está presente en el sueño, que sí que es verdad que es una lectura de la historia de Eva con la manzana, incluso la forma está casi de cordón umbilical, ¿no? Esto de la manzana, de la piel de la manzana. Yo creo que no es por la religión, yo creo que no es por la religión, porque ya lo que dice ella, lo que has dicho, que en el principio dice, aquí no hay iglesia, aquí se solucionan de esta manera y tal, no hay ni siquiera un santo en la casa, cosa rarísima, porque los mexicanos son, bueno, en aquella época, no solo los mexicanos, todo el mundo tenía un santo en su casa. Y ahí no sale nadie. Sí, puede que eso está presente en su vida y que lo introduzca en este caso a través de lo onírico, ¿no? Pero sí que la peli, en el momento en el que hace esta declaración de principios, que él mismo dice esto, dice, voy a en este pueblo no hay religión, y luego aparte haga esta cosa de meterse ellos no llegan a la isla porque alguien interrumpe el trayecto, en plan, tu mamá está enferma, tienes que volver, con lo que incluso hay un segundo aviso, ¿no? Como de podrían consumar su matrimonio, que es la forma que ellos tienen de vivir, lo más parecido a la religión, también está frenado, pero sí que es verdad que continuamente es un director profundamente ambiguo y que el poder de su cine está ahí, y que sí que es verdad que esa escena onírica es claramente la referencia, es la historia de Adán y Eva. O sea, claro, son dos... Gracias por compartir vuestras visiones, porque están muy bien, porque han sido muy dialécticas. Y que las dos tienen razón, vamos, o sea, las dos... Sí, es que es muy curioso, estoy pensando, ¿no? Porque por una parte es lo que os decía, o sea, Buñuel nunca va a hacer una película atea. O sea, un cineasta ateo debería prescindir de todo tipo de imagen e imaginación heredera del cristianismo. Él decía que era ateo por la gracia de Dios. O sea, que lo llevan en vena la religión, pero él es antes de Dios. Exacto. Lo que pasa es que está la cultura de nosotros. Y fascinado por ella también. Y es que, de hecho, esta frase es fundamental para entender también su poética. O sea, lo interesante de su cine, o el elemento en el que yo creo que se separa totalmente de la religión, es que en su cine, digamos que el pecado está pervertido. Digamos, si tenemos presente ahora él, que la vimos la semana pasada, para quien no, o sea, el pecado de él es que no puede ser un hombre y consumar apasionadamente, continuamente. Eso es una distorsión, ¿no?, de la idea más o menos católica del sexo por concepción, sexo como una parte de un ciclo vital en el que, adaptado maravillosamente por los neoplatónicos, el bien está arriba y el mal. Y digamos que Buñuel hace en este sentido trampas, porque viene a decir, no, el problema de todos mis personajes es que no pueden follar todo el tiempo y se ven impedidos, pero eso no los hace, digamos, pecaminosos en la premisa, sino en el desenlace. Por eso es un director muy irónico, ¿no? Y lo gracioso de la película es que tiene un final relativamente feliz cuando es un personaje que se ha comportado de un modo más o menos criticable, ¿no? Y en ese sentido también es una mirada antirreligiosa, porque un cineasta religioso hubiera situado el personaje de la mujer fatal desde otro ángulo de simpatías y desde otro ángulo también de problemas. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en efecto está toda la imaginería católica. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que no es acatólico, es, digamos, un católico pervertido, es con la definición que hemos dado ahora. Podrían haber estado afuera del bus, pero están adentro, con la naturaleza adentro del bus. Entonces eso me parece como súper simbólico, entre otras cosas. Entonces no digo que sea religioso, pero sí que echa mano de todo el imaginario simbólico de la Iglesia Católica. Igual en el sueño, cuando tiene a la chica, a la esposa, vestida de blanco, pero llena de lodo, también es como una escena súper fuerte, o como algo que sí te pega súper fuerte en el simbolismo. Entonces, bueno, no era como... Sí, entonces estamos bastante de acuerdo, sí, porque además los títulos de sus películas, por irnos a la fuente de la esencia de Buñuel, Subida al cielo, La ilusión viaja en tranvía, El ángel exterminador, están moviéndose en términos de paradojas todo el tiempo, y paradojas que parten de un imaginario, porque un ángel no extermina, un ángel anuncia.
etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, la ambigüedad esta que es en la que se basa su cine y que lo enriquece profundamente. Había, al parecer, la idea inicial con todo lo que tenía que ver con el féretro de la niña era rodar una escena que no pudieron rodar porque se quedaron sin dinero, que era acabar con la entrada del... O sea, llevaban el féretro al pueblo y justo en ese momento se estaba proyectando como una película cine de verano y entonces estaban como celebrando algo festivo de como todos los vecinos del pueblo en el cine y aparecía el féretro. Eso tiene mucho que ver con esta idea de ambigüedad que estamos todo el rato repitiendo, ¿no? Como quería hacer que confluyeran la vida y la muerte de una forma tan directa y de una forma tan clara en un plano. Otro director hubiera embellecido esa escena. Estoy convencida de que probablemente lo hubiera vuelto como una cosa poética, como una cosa sobre lo cerca que está la vida y la muerte. Yo estoy convencida de que si Buñuel hubiera rodado esa escena, hubiera sido todo lo contrario. Hubiera sido una escena de normalidad, como de cómo en el mundo real nada es ni blanco ni negro, sino que estamos llenos de matices, que somos ambiguos y que la realidad es muy ambigua, ¿no? Lo que decíamos antes hablando de los olvidados, hablando de los mendigos de Veridiana, pobres hombres, ¿no? Pobrecitos, no tienen dinero, tal, pero al mismo tiempo son unos miserables, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante del cine de Buñuel, una de las cosas, vamos. Pues muchas gracias, hemos estado ya una horita hablando y el 11 de junio estaremos aquí con El Ángel Exterminador. Sí, bueno, nada, quería agradeceros a todos en nombre del CLAC que, bueno, vuestra presencia aquí un sábado más, a pesar de las dificultades por las circunstancias ajenas. Como dice Pablo, ya he recordado ya varias veces, de aquí 2 semanas, el 11 de junio, pasamos El Ángel Exterminador, que los que conocéis un poquito la filmografía de Buñuel o como mínimo nos habéis escuchado hacer constantes alusiones, tendréis muchas ganas de ver. Y recordaros que, para cambiando un poco de tercio, la semana que viene el CLAC organizamos aquí mismo, el jueves a las 7:30, un debate entre periodistas, se titula Deseo y realidad en las elecciones del 26 de junio por encauzar un poco el tema político que llevamos un poco abandonado con las actividades que vosotros ya conocéis. Y nada, muchísimas gracias. Si hay algún comentario, hacerlo con libertad. Era por cerrar y agradeceros una vez más que hayáis venido. Muchas gracias. Muchas gracias.